Y en su versículo 13 vamos a leer para la honra y la gloria del Señor. Paz, Amén, Jesús. para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles delante de Dios y vuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Gloria a Dios para siempre. Dice el Espíritu de Dios en la primera de los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13, para que sean confirmados vuestros corazones. Amén. Que así sea, hermanos, que así lo haga el Señor. Dice, en santidad, nuestros corazones se confirman en la santidad. Dice, para que sean confirmados nuestros corazones en santidad, irreprensibles Amén. delante de Dios y nuestro Padre. ¿Para qué debemos luchar por estar en santidad? O mejor dicho, ¿para qué necesitamos que sean confirmados nuestros corazones en santidad? Para la venida. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oye, quiere decir que hay una promesa que el Señor Jesús vendrá otra vez. Amén. ¿Cómo? ¿Hay una aquí, hermanos? Una promesa que el Señor Jesús vendrá otra vez. Usted no aceptó el Evangelio solamente para que el Señor le libertara del cigarro, que es una gran bendición. Usted no aceptó el Evangelio solamente para que la libertara de las pastillas tranquilizantes, del psiquiatra, del psicólogo, que lo cual es una grande bendición y nos gozamos, nos alegramos, gloria al Señor. No recibió la verdad solamente para librarlo del copete o de la fornicación, del adulterio, no solamente para dejar las drogas, no solamente para dejar los vicios, no solamente, ni tampoco para que lo sanara, solamente, aunque todas esas son bendiciones de Dios. Lo más importante por lo cual nosotros aceptamos el Evangelio es para asegurar el destino de nuestra alma. Amén. El destino de aquella parte espiritual de nuestro ser que nunca muere, que nunca deja de ser. Aquel rico glotón todo lo tuvo en la tierra, pero cuando murió estaba en los infiernos. Y desde allá alzó sus ojos y el Señor le decía, tú tuviste en tu vida tus bienes y Lázaro también males. Ahora tú eres atormentado allá y él es consolado acá. Amén. Entonces nosotros pensamos no solamente en el presente, sino en el destino de nuestra alma. Y dice aquí, para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles delante de Dios y nuestro Padre, para la venida. Gloria al Señor. ¿Para la qué? Para la venida. Para la venida. Oye, ¿va a qué cosa el Señor? La venida. Él va a venir. Gloria al Señor. El Señor va a venir. Y si Dios me ayuda, y tú estás oyendo y estás orando por tu hermano, que me dé la fortaleza, que me dé la salud, que me dé la tranquilidad, el bienestar y su dirección santa. Desde ahí donde está, Señor, acoraza a tu siervo, dirígelo, dale la fortaleza. Y si Dios me ayuda, hoy yo quiero hablarles un poquito de la segunda venida del Señor Jesús. Amén, hermanos. Amén. El que habló de esa venida, la persona más importante que habló de la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿quién será? Jesús. El mismo Amén. Señor Jesucristo. Vamos a leer en San Juan capítulo 14, versículo 1. Pido que estén orando. No se olviden que estoy recién operado y que yo soy cobarde. No se olviden de eso, Estoy orando por su hermano. Que Dios me dé la fuerza. Estoy tranquilito platicándoles de estas cosas y Dios me ayuda. Amén. Bendiga a la hermana Santa Isabel. Leamos. San Juan 14, 1. Paz. Amén. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Amén. Fíjate, hermanos, hablando, y va a hablar el Señor de la venida. Dios bendiga a todos los hermanos que se conectan. Dice ABB se conecta, dice desde la Chorrera. Les saludo. Amén, hermano. En 10 minutos se corta la transmisión, salimos y volvemos a entrar. Ok, amén. Gracias a Dios por los hermanos que se conectan a través del Zoom. Gloria a Cristo. Dice el Señor Jesús, no se turbe
Fíjate, como que este tema que trae, Turbación. de arranque vemos eso, hermano. Que este tema como que ya la gente todavía no lo domina o no lo dominamos, no lo manejo, no lo manejamos, pero ya quiere turbarse. Hermano, me preguntan algunos, ¿vendrá antes de la tribulación? Ya están viendo la tribulación, pero preguntan eso. ¿Vendrá antes de la tribulación? Y ya la están viviendo. Hermano, ¿o será después? ¿O cómo? ¿O después de la gran tribulación o grande tribulación? Como que ya hay una ¿qué? Turbación. Ya hay una turbación ahí. Hermano, decía alguien más atrevida, que debe retractarse de eso. Decía alguien, decía, está la iglesia dividida. ¿Cómo va a estar dividida? ¡Qué exageración! Porque unos dicen que la iglesia sí la va a pasar, que le vamos a subir a las montañas, otros dicen que no, que el rapto, porque así le llaman ellos, rapto, es antes, ya tienen turbación. No, hermanos. El hecho que haya predicadores que platiquen algunas cosas de las escrituras de una manera, pero si es con la escritura, debemos respetarlo. Por ejemplo, yo te voy a hablar algunas cosas que no todos piensan igual, y no por eso la iglesia está dividida. Algunos hombres de Dios, oye bien, fíjate bien, son del criterio que los niños que nacen en el evangelio no tienen que aceptar. ¿Cómo? No tienen que aceptar. Dicen ellos dicen eso. Y agarran un versículo ahí en Corintios donde dice el apóstol, dice que vuestros hijos serían inmundos, pero ahora son ¿qué? Santos. ¿Verdad que está escrito? Sí. Entonces ellos dicen, razonan así, si son santos, ¿son de Dios o no? Amén. Si no, no fueran santos. Ustedes conocen otra forma de ser santo. Nada más es de Dios. Entonces, si es de Dios y es santo, no necesita aceptar. Platican ellos. Entonces, bueno, está bien. Habemos otro, yo solo respeto, Dice, nada más hay que orar por él y que vaya a bautizarse para confirmar. Ándele. Habemos otros que pensamos que sí es cierto que son santos, pero no es hijo de Dios por carambola o por default. Es decir, como los papás son hijos de Dios, ahora ya en automático. No. Creemos también, y con base también en la Biblia, en aquel pasaje en San Juan 1, donde dice, a todos los que, ¿qué cosa? Bien. Los que le recibieron y creen en su nombre, muy bien, les da potestad de ser hechos, o sea, no nace siendo eso. Amén. El Señor te convierte y te hace, si le recibes y crees en su nombre. Entonces el niño, aunque nace santo, porque nace apartado, por eso es santo, porque no nace en un ambiente de licor, de drogas, de cigarro, a eso se refiere, o sea, es apartado del mundo. Él tiene que creer y él tiene que recibir. Oye, pero no por eso estamos, como decía la hermana que estaba en la iglesia, Dividida. no estamos divididos, ¿sí ves? Entonces si un hermano plantea con versículos, eso sí hay que ser muy respetuosos, y demuestra que es hasta la consumación de todas las cosas que estará el misterio de Dios en la tierra, y el misterio de Dios es la iglesia. Creemos así. El misterio de Dios es el evangelio. Amén. El evangelio. Y la iglesia es depositaria del misterio de Dios. Y tiene que llegar el momento en que se diga hecho es, o la consumación de todas las cosas, y hasta ahí entonces será cuando el séptimo ángel toque la trompeta. Y Pablo dijo que a la final trompeta. Amén. Creemos algunos así. Con base en la Biblia, yo te doy los textos. Pero si viene un predicador y dice, pues no, porque no fuimos puestos para ira. No, si es que yo no creo tampoco que vamos a sufrir ira. Si es que la ira descendió en Egipto, hermanos, y mató el Señor a cada primogénito. Y no por eso murió un solo primogénito de Israel, ni siquiera de sus bestias, ni siquiera de sus animales. Y la ira estaba siendo derramada sobre Egipto, pero a su pueblo Dios lo guardó, pero en Egipto. Amén. Sin sacarlos. Y envió las plagas. Hubo, hermano, cada una de las plagas como vendrán las 7 copas. Pero en Gosén, donde estaban los israelitas, donde estaban los judíos, donde estaban los hebreos, no pasaba nada. Hubo una tribulación que pasaron ellos, sí, el tiempo que fueron esclavos. Y Dios los guardó. Y todas esas cosas acontecieron en figura. Amén. Pero si alguien dice, no, pero yo creo que no guardará, es porque nos va a sacar. Y él interpreta que guardar es sacar, porque para mí guardar es cuidar, proteger, sin necesariamente sacarlo. Usted guarda sus cosas en su bolsillo, no las sacó, en su casa, en su habitación. Entonces nos guardará de la hora de la prueba, de la tentación que ha de venir. Pues alguno cree que guardar es sacar.
Pues que, hermanos, no nos vamos a dividir por eso, ni vamos a condenar, ni vamos a emplazar al hermano, ni lo vamos a decir que no es hermano, ni vamos a decir que está dividida la iglesia, de ninguna manera. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por eso el Señor, ¿cómo empieza este tema? ¿Cómo empieza el Señor este tema? No se turbe. El Espíritu de Dios es profético. No sé qué. No se turbe. Iba a traer este tema turbación. Yo les he enseñado a mis santos hermanos en este lugar, con toda humildad, donde presido en el Señor. ¿Qué les he dicho? Si viene antes de la tribulación, si viene a mediados, después de los 3 años y medio de la tribulación, o si viene hasta el final, la consumación de la ira, la segunda mitad, pero que cuando venga, que nos vayamos. ¿Verdad que les he dicho así, hermano? Hermano, que cuando venga, pero que nos vayamos. Yo sé que yo lo estoy esperando. ¿Cuándo lo esperamos? Hoy. Lo esperamos hoy, que Cristo venga por nosotros hoy. Nosotros vivimos esperando al Señor hoy. No se turbe, ¿qué cosa? Vuestro corazón. ¿Sí me doy a entender? Amén. Dice, creéis en Dios. Primer punto, no creer. Es bueno que si gustan, hermano, pongan los equipos en silencio. No porque no quiera oírlos que glorifiquen, pero como a veces ponen a hablar otra cosa. Ahí se salió. Vamos a volver a entrar al Zoom, porque es que cada 40 minutos hay que volver a entrar. Que Dios me ayude. Entonces platicábamos, hermanos, no se turbe vuestro corazón, dice. Creéis en Dios. Primer punto, para que no tengamos turbación, ¿qué es? Creer en Dios. Creer en Dios. ¿Y dónde está expresada la voluntad de Dios? Su palabra. Solamente. Entonces, en esto no hay que creer en un predicador, en otro, en una interpretación, en otra. Tenemos que creerles a Dios y a su palabra. Amén. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Ahora dice el Señor Jesús, creed también en mí. Creemos en el Señor Jesús. Amén. Con todo el corazón Él lo sabe, que nos ayude y nos perdone y aumente nuestra fe. Eso nos pide el Señor. Hermano Martín, hermano Romané, creéis en Dios. Diga, creo en Dios. Gloria al Señor. Hermano Romané, creo en Dios. Gloria al Señor. El ayudador José Moisés está mejor, gracias a Dios. Estaba muy mal con todos los síntomas del COVID, pero lo llevaron al médico y dice que no es nada COVID, le hicieron la prueba. Gracias a Dios, hermano. Dios es muy bueno. ¿Por qué? Porque el hermano cree en Dios. Dios lo guarde, Dios lo bendiga. Creamos en Dios. Las plagas no son para los hijos de Dios. Creámoslo, hermano, creámoslo y declarémonos en sanidad por la llaga de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús, por su sangre preciosa. Creed en Dios. Creéis en Dios. Creed también en mí. Creamos también en el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Ahora sigue él platicando. Leame el versículo 2 y Dios nos ayuda a avanzar. Paz. Amén, hermano. En la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Gloria al Señor. Dice el Señor Jesús, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. Amén. Y dice el verso 2 de San Juan 14, en la casa. Vamos entrando, ¿verdad?, al tema. Gloria al Señor. ¿En la qué? En la casa. Oye, ¿tiene el Padre una? Casa. Tiene una morada, una habitación, un tabernáculo, un templo, una casa. Gloria al Señor. En la casa, in the house of the Father, ¿verdad? In my Father. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén. Bendito sea el Señor. Está el Señor Jesús platicándonos acerca de una esperanza. ¿Qué cosa? Una esperanza ¿qué? Celestial. Amén. Porque el Salmo 115 nos dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, porque dirán las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Y nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. ¿Dónde está nuestro Dios? En el cielo. En el cielo, en el paraíso. ¿Y el paraíso dónde está? Bendito sea el Señor. Porque así nos lo enseña Revelación, ¿verdad? O Apocalipsis. Nos dice, hermanos, que en el paraíso de Dios, dice Revelación, está el árbol de la vida. Al que venciere, dice,
yo le daré a comer del árbol de la vida. Bendito sea el Señor. Revelación capítulo 2, verso 7. Dice, yo le daré a comer del árbol de la vida. Apocalipsis 2, 7. El cual, ¿a dónde está ese árbol de la vida? Dice, bueno, está en medio del paraíso de Dios. Ahí está. En medio del paraíso, pues ahí está el árbol de la vida. Gloria al Señor. Y oyes, ¿y dónde está? Gloria a Cristo el Señor. Ese paraíso, ¿me leen el versículo? 2:7. Sí, amén. Paz. Amén. Dios le pague a nuestro hermano. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria. Al que venciere, dale de comer del Le árbol de daré la a vida, comer. Sí, amén. el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria al Señor. Dice que el árbol de la vida está en medio del paraíso. Y nos dice a nosotros, hermanos, el Señor, mismo en Apocalipsis, que el árbol de la vida, gloria al Señor Jesús, está en medio de la plaza. Dice, y en la plaza de la ciudad, oye, como que es una ciudad y que en medio tiene un parque central. Amén. Tiene un Central Park, ¿verdad? Tiene un parque natural. Y ahí en el Central Park, o ahí en el parque de la Santa Ciudad, dice, está el árbol de la vida. Oye, ¿y dónde está todo eso? Dijo el siervo de Dios, el apóstol San Pablo, conozco un hombre. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. ¿Que fue hasta dónde? Dice, ¿fue a dónde este hombre? Dice, fue al tercer cielo. Y oyó cosas que el hombre no puede decir. ¿Por qué no las puede decir? Pues porque no las puede entender. Nos dice en 2 Corintios capítulo 12, ¿verdad? Dice, fue arrebatado al tercer cielo. Hasta el tercer cielo, 12, el versículo 2. Y nos dice en el 4, fue arrebatado al paraíso. Bendito sea Dios. Entonces el paraíso está en la santa ciudad. Y la santa ciudad está en el Cielo. tercer cielo, en el cielo de Dios. Fíjate bien, el árbol de la vida en medio del paraíso, el paraíso en medio de la santa ciudad en el tercer cielo. Muy bien. Y Cristo le llama en la casa. Oye, y en aquel lugar dice que hay muchas moradas hay. De otra manera, o si así no fuera, os hubiera dicho, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y entonces viene la promesa de la venida, del Natsal, del arrebatamiento, del arrebato. ¿Por qué es arrebato? Porque nos va a tomar tempestivamente. Quiero decir algo. Yo les he enseñado que el rapto no es una frase bíblica. Por eso yo prefiero decir el arrebatamiento o el levantamiento. Sin embargo, no soy fariseo para rasgarme las vestiduras y decir, no debemos decir rapto. No. Si alguien dice rapto, pues no está mal, porque algunos nos ponemos radicales y decimos, el Señor no se rapta nada, porque Él lo que viene a buscar es lo suyo, ni que fuera, espérate tantito. Lo que pasa es que ahí rapto no es necesariamente de robo, atraco o asalto, sino es porque nos va a sustraer. Por ejemplo, te coloco un ejemplo, analiza y piensa. Por ejemplo, tú tienes a tus niños aquí, ¿dónde tú esperas que estén? Pues aquí contigo, así es. Y de pronto llega la abuela en el carro, porque ella es la abuela. Le dices, Nicolás, vamos. Y luego bajas tú y ya no está el Nico. ¿Pero cómo? ¿Me lo qué? Raptaron, me lo secuestraron. Sí, hermanos. Ahora yo te pongo un ejemplo. Para el gobierno. ¿Para el qué? Para el gobierno. ¿Verdad? Para el gobierno Estado de Chile, ustedes tienen un número, un registro, una localidad, una casa. Piensa el gobierno, o considera el gobierno que ustedes no son de aquí. No, para ellos ustedes son de aquí. O ellos creen que ustedes son del tercer cielo. Eso lo sabemos nosotros. Ellos no tienen ni idea. Así que el día que desaparezcamos, para ellos será un secuestro. No sé si me doy a entender. Para ellos será un rapto. Para ellos será, oye, ¿quién se los llevó? Pues nos llevó quien nos trajo. Nos llevó el dueño, nos llevó nuestro Señor, nos llevó nuestro Salvador. Amén, hermanos. Muy bien. Y además que el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, dice que estando orando, vio en un rapto de entendimiento.
Si ves que sí está la palabra rapto. Y si dice rapto de entendimiento, no, ni modo que el Señor se lo asaltó, lo atracó, le robó, no, hermanos, está escrito. Entonces dice, en la casa de mi Padre, San Juan 14:2, muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os aparejar el lugar, vendré otra vez. Ahí está, la promesa de su segunda venida. Vendré otra vez, promete el Señor, voy a venir otra vez, dice, vendré otra vez. Y os tomaré. Fíjate, cuando venga. ¿Cuándo nos va a tomar? Cuando Él venga. Os tomaré. Os no es me tomaré. Podríamos interpretar, como dice, me tomaré a mí mismo, ¿verdad? Entonces podemos interpretar muchas cosas. Se va a tomar a Él mismo porque tenemos el espíritu de Él. Y va a tomar ese espíritu que puso en nosotros. ¡Ay, qué gracia! Si se lleva el espíritu que nos dio, ¿qué gracia? Nada. Nos quedamos de nuevo nosotros solos sin nada. No se escucha el audio en línea. ¿Cómo no se escucha? Ay, Señor. ¿Qué problema con esto? Ah, sí, aquí está. Hay un mute. ¿Por qué se pondrá en mute? Bueno. Entonces, hermanos, espero que ahí se esté escuchando. Ahora sí. Entonces, el Señor nos promete que nos va... Dice, vendré otra vez. Ya está la promesa de ¿qué? De que viene. Y os no dice me. Porque si toma el espíritu, quedamos lo mismo. Si el Señor quita el espíritu, ¿qué pasa con nosotros? Quedamos sin nada. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Pues nada. Nos dio el espíritu por unos días y después Él nos los quitó. Bueno. Otro puede interpretar, no, es que me tomaré porque somos su cuerpo. No, tampoco. Porque no dice me tomaré. ¿Cómo dice? Os tomaré. ¿Y os qué significa? Les. Porque os es ustedes. Os digo, es les digo, ¿verdad? Os enseño, es les enseño. Os anuncio, es les anuncio. Entonces cuando dice os tomaré, ¿es lo mismo que? Les tomaré, es lo mismo. Vendré otra vez y les tomaré. Os tomaré a mí. Es decir, nos va a llevar ¿hacia dónde? Hacia donde está Él. Por eso que le servimos. Porque Él dice, donde estuviere el Señor, ahí estará su servidor. Y si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Como somos servidores de Él, Él nos va a llevar con Él. Muy bien. El Natsal, o el arrebatamiento, o el traslado, o el rapto, como le llaman algunos, está profetizado. Le platicaba yo en este día al Salvador Omar, desde el Antiguo Testamento. Amén. Y algunos textos, si Dios me ayuda, me da la fortaleza, me quita toda tontera, toda debilidad, yo voy a seguir platicándoles de estas cosas. Que saben que soy bien cobarde. Estén orando, Señor, fortalece a tu siervo, dale fortaleza. Me dijo la doctora, le digo, doctora, me siento débil. ¿Será porque derramé mucha sangre? Dice, no derramaste nada, estás fuerte, me dice. Ya me gustó eso que me dijeron. A veces uno se pasa película, a veces la llora. Ya que dice Salmos 27, está el arrebatamiento. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Cuando ya venga la destrucción, Armagedón, después de la consumación de todas las cosas, dice, me esconderá en su tabernáculo. Su tabernáculo. Quiero explicar algo bien detalladito. Salmos 27:5. Fíjate la expresión, ¿me esconderá dónde? Vamos a estudiar esto rapidito. ¿Me esconderá dónde? Muy bien, vamos rapidito. Tabernáculo, quiero explicarles, bíblicamente, tabernáculo es sinónimo. ¿Saben lo que es sinónimo, verdad? Algo que significa lo mismo que otra cosa. Igual, ¿verdad? Entonces, tabernáculo es sinónimo de habitación, morada o casa. Es lo mismo. ¿Me doy a entender? De hecho, usted sabe que este cuerpo es una morada o habitación de qué, por ejemplo? El Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. También es habitación de qué? De nuestra propia alma, de nuestro propio espíritu. Así es. Y fíjate, estoy explicando para que veas cómo tabernáculo significa lo mismo que morada o habitación o casa. Pedro, por ejemplo, dice que él tendría que dejar ya ¿qué? Le llama tabernáculo. Es bueno que lo anoten. Tabernáculo es sinónimo de casa, habitación o morada, para que no se te olvide. Dice el apóstol San Pedro, o Kefas, dice en segunda carta de Pedro, capítulo 1, dice el versículo 13, dice desde el 12, gloria al Señor.
Porque yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Léame el 13, dice. No, 13. Paz, Amén. porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, de incitaros con amonestación. Amén, fíjate. Entre tanto que estoy en este tabernáculo, ¿se refería a su? Cuerpo. Muy bien. Dice, de incitaros con amonestación, sabiendo que brevemente tengo de dejar mi tabernáculo, o sea, su cuerpo, porque estar ausentes del cuerpo es estar presentes ¿con quién? Con Cristo, aleluya. Dice, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Ahora, fíjate bien. Yahweh, Elohim, el Abacadosh, o sea, el Eterno, el Padre Celestial, Amén. el único Dios vivo y verdadero, Él como Padre, tiene cuerpo como Padre, fíjate bien, como el Padre que es, tiene cuerpo, como Padre, Dios es Espíritu. Espíritu. Sabemos que tiene un cuerpo y es su Hijo amado, Amén. porque Él es la imagen de Dios, tiene forma. Dice, siendo en forma de Dios. Gloria al Señor. Aún se manifestó. Dios fue manifestado en... Carne. Bendito sea su nombre. Pero como Padre es... Espíritu. San Juan 4:24. Dios es Espíritu. Muy bien. Gloria al Señor. Entonces, ¿dónde sería como la casa que me haréis? Le dijo a Salomón. Si el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. No hay muchos lugares y galaxias y dimensiones. No, el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies, dice las Santas Escrituras. Y aquí creemos en las Santas Escrituras de Dios. Amén. Bendito y alabado sea su divino nombre. Entonces, en esencia, dice en el libro de, ustedes lo saben, usted lo conoce, de Hechos, capítulos, vamos rapidito, Hechos capítulo 17, en su versículo 28, dice, en él, ¿cómo? ¿Qué significa en él? Dentro de él, muy bien, así es, amén. En él significa dentro de él, en él vivimos y nos movemos y somos. 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, dice, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, oído, y nosotros en él. ¿Qué significa en él? Dentro. Dentro de él, fíjate hermano, todas las cosas están dentro del mismo Dios. Efesios capítulo 4, versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, fíjate qué bonito, dice, y por todas las cosas y en todos vosotros, o sea, en él vivimos, dentro de él, y nos movemos y somos, dice Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de él, la versión antigua 1909 dice, por él y en él, son todas las cosas. Te di ya más de 3 textos que dicen en él, que significa dentro de él. Muy bien, gloria a Dios para siempre. Pero este es el principio. Sin embargo, se manifiesta, oye bien la pregunta, ¿se manifiesta Dios en todo lugar? Amén. Está en todo lugar, Amén. pero no se manifiesta en todo lugar. Amén. Por ejemplo, en un rito de santería, Yahshua Hamashiach reprenda eso, el Señor Jesucristo reprenda eso. ¿Ahí se está manifestando el Señor? No. Pues ¿cómo se le ocurre, verdad? Donde está sacrificando un niño para sacarle esa droga que le sacan del tálamo cerebral, hermanos del cerebro, y ya le sacan, ¿verdad? A necrodromo, no sé cómo es que es la cosa, que es de mucha adrenalina porque asustan al niño, lo empiezan a atormentar y a torturar para sacarle, ¿verdad? Aquello, y con eso drogarse la élite mundial. ¿Crees que ahí se está manifestando el Señor? Él está ahí. Por eso un día le van a dar cuentas primeramente a Dios, pero no se está manifestando. Amén. Su manifestación, ¿cuál es? Cuando hablamos de que se está manifestando, a cada uno les da la manifestación del Espíritu. Lo estudiamos. El Espíritu Santo, la Biblia habla de Espíritu Santo cuando está hablando de Dios manifestándose. Por ejemplo, los dones, es el mismo Dios, pero son del Espíritu Santo porque es Dios manifestándose. Amén. Las operaciones, los ministerios, y por ejemplo en el principio dice, se movía. Yo les quiero dictar ese estudio y que quede grabado. El Espíritu Santo, fíjate bien, el Espíritu Santo, ¿cómo es? Quiero estudiarlo con ustedes. ¿Cómo es el Espíritu Santo? ¿Cómo es? Dice que es como fuego. Te voy a dar los textos si Dios me ayuda. Si Él me diera el permiso, ¿verdad?
Fíjate, el mismo Espíritu Santo, y te puedo dar los textos a lo largo de la Biblia, del Bereshit, hermanos, hasta el Apocalipsis, de Génesis a Apocalipsis, es el mismo Espíritu Santo como agua. Es como agua. Para lavar. El mismo Espíritu Santo roa, también viento, como brisa, un viento recio que corría hermanos. Y el mismo Espíritu Santo como aceite para mantener nuestra lámpara encendida. Bendito sea. Así es el Espíritu Santo, como fuego, como agua, como aceite. Yo te dije, hermanos, que el Señor me ha estado purificando porque quiero darles algunos estudios. Amén. Por eso es que no sale el vuelo humanitario. ¿Cómo los ama el Señor? A costa de Chadai, de Jireh, de Hazel, que están llorando porque regrese. Pero el Señor quiere quizá que les diga algunas cositas que les van a hacer para bendición, si Dios así lo permite. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo es el mismo Dios. ¿Qué cosa? Manifestándose. Hemos estudiado hasta el hartazgo. No nos hartamos de eso, Dios nos guarde. Pero quiero decir mucho, hermano. Mi hermano diácono vino al frente. Mi hermano, ¿qué quiere? Mi hermano, habla del Espíritu Santo y la segunda venida. Y lleva 2 meses acá y creo que no ha salido de esos temas. Si quiero que seamos duchos, hermanos, en esas cosas, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es la manifestación. ¿De quién, hermano? Dios. Ya eso lo dije bastante. Ahora, ¿y dónde se manifiesta Dios en la tierra? Tienes que decirlo, porque si no, no avanzo. En la tierra, ¿a dónde se está manifestando Dios? Claro, mi hermano, está, mi hermano, se les hará. En su iglesia. Por eso que aunque en principio y en esencia Él está en todo lugar, le llama a la iglesia su casa. 1 Timoteo, vamos a leer. Capítulo 3, ¿verdad? Verso 15. Si no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la 3:15, 1 Timoteo. Si no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios. ¿Qué es? La iglesia. ¿Cuál es la casa de Dios? Donde Él habita. En todo lugar Él está. Sao, vive. Pero no en todo lugar habita. Katoikeo en el griego. Yo ahora mismo vivo en este lugar, pero no habito. ¿Te das cuenta? Yo tengo ya meses, ¿verdad?, viviendo acá. El diácono, ¿verdad?, vivimos, pero no habitamos. En el griego, sao es vivir. Alguien vive en un lugar. Pero katoikeo es vivir con dominio. Es decir, el que manda, ¿verdad? Aquí el que manda es el Omar. Él un día pasó una escalera vaya adelante, ¿verdad?, y tumbar esta pared, cerrar esta puerta, ¿verdad? Así Dios en su iglesia no solo vive, como está en todo el orbe, sino que en su iglesia habita, porque en su iglesia manda y gobierna. Bendito sea su nombre. El reino de Dios y su justicia, su ley, su doctrina. Gloria al Señor. Entonces dice, ¿cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es, aleluya, la iglesia? Entonces, fíjate bien, segunda los Corintios 5:19 nos dice que ciertamente Dios estaba en Cristo. Y si Dios estaba en Cristo, entonces en Él habita. Por eso que la iglesia, analiza y piensa, dice que agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Colosenses 1:19. Porque en Él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Colosenses 2:9. Fíjate los textos que te di. 5:19, 2 Corintios, 1:19 Colosenses, 2:9 Colosenses. Gloria al Señor. Entonces el Señor habita en Cristo. Por eso que la iglesia, ¿cómo le llama el Señor? Casa de Dios. Claro, pero habita en Cristo. Por eso la iglesia, ¿qué es? Casa de Dios. Pero Dios habita en Cristo. Por eso la iglesia, ¿qué es? Fíjate bien, ustedes lo saben. Dios habita en nosotros, ¿no es cierto? Claro. Y habita plenamente en la persona ¿de quién? De Cristo. Por eso la iglesia, ¿qué es? De Cristo. La iglesia, ¿qué es de Cristo? Su casa. Sí, muy bien, porque dice 3:6 que es casa, Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Pero la iglesia es su. Si Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Eso es. Analiza. Si Dios habita plenamente en Cristo y habita en la iglesia, por eso la iglesia es el cuerpo de. Fíjate, Pablo aquí metía presos a los cristianos. ¿A quién latigaba? ¿A quién maltrataba? ¿A quién mató? Incluso y aprobó la muerte de Esteban, ¿no es cierto? Amén. Y saliendo a perseguir a los cristianos a Damasco, le aparece Cristo y le dice, ¿por qué? ¿Qué cosa? Persigues. ¿Por qué me persigue? Pero ¿cómo si Cristo estaba en el cielo?
Él vive en la tierra en nuestros corazones. Amén. Nosotros somos Cristo. Hermanos, no es blasfemia, Dios me guarde. En la tierra, Dios me guarde. No estoy queriendo decir que somos iguales, no. Pero Cristo habita en nosotros. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, hermano. Sin ser, Dios me guarde, hermano, blasfemo. Ay, no nos queremos brillar. No. Quiero ser muy claro en esto. Simple y sencillamente en el sentido que Cristo habita en ¿quiénes? En nosotros. Que nosotros somos el cuerpo de ¿quién, hermano? De Cristo. Amén. ¿Sí me doy a entender, hermano? Entonces, Cristo habita en nosotros. Analiza y piensa. Este brazo, si este brazo agarra esto, tú dices, ¿quién lo agarró? ¿El hermano yo? Dice, no fue el hermano, fue su brazo. Es parte de mi cuerpo, es parte de mí, soy yo mismo. ¿La iglesia qué es? Efesios, capítulo 1, versículo 22, entre muchos otros textos, dice, sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Por eso si viene un antimasías o un anticristo, tiene que estar la iglesia. Si es que ya el espíritu del anticristo viene operando. Si la iglesia no está y hay un anticristo, dice, no es que va a masacrar al mundo, entonces es un antimundo. Analiza, ¿será un antimundo el que viene? ¿El gobernante? ¿Será un antimundo? No, pero va a ser matar a los judíos. Entonces es un antijudío. ¿Será así, hermano? A ver, ¿cómo dice el Espíritu de Dios? El anticristo. Anticristo que ha de venir, dijo el apóstol Juan. Eso jamás ya lo reprenda, ¿verdad? Entonces, ¿contra quién va a venir el anticristo? Contra los cristianos. Contra Cristo. Anti significa ¿qué? Contra. Muy bien, hermano Nicolás Ignacio. Dios te pague. Por ejemplo, los antimotines. Tienen que haber ¿qué? Motines. Motines, para que vengan los antimotines. Los antidisturbios. Tienen que haber. Disturbios. Entonces si viene un anticristo. Y no hay iglesia, no hay Espíritu Santo, no hay nada. Pues ¿anti qué? Si me doy a entender, hermano. Amén. Y él se va a oponer contra todo lo que se llama Dios. ¿Y Dios dónde habita? En nosotros. El hermano está siguiendo y se va a levantar contra todo lo que se llama Dios. Y tú y yo somos la casa de Dios. Amén. En espíritu. Somos el templo de Dios en la tierra, donde Dios se manifiesta. Yo quiero explicarles en el libro de Hebreos, capítulo 10, dice la ley. ¿La qué? La ley. Teniendo la sombra de los bienes venideros. Toda la ley, la Torah, es sombra de la gracia, ¿de acuerdo? Lo confirmo con otro texto en Colosenses capítulo 2. Claro, si tú crees, no, cuando ya venga el anticristo, yo no voy a estar. Probablemente no va a estar porque el Señor te lleve antes, porque esa es tu fe. Pero dice aquí en Colosenses capítulo 2, versículo, gracias al eterno Jesús, dice, hermanos, que todo lo anterior en la ley, bebida, comida, luna nueva, que son el principio de cada mes, Rosh Hodesh, el principio de cada mes, cada luna nueva, de los días del año hebreo, que son 360 días. Por eso si suman los días que van a profetizar las dos olivas, cuando los sumas son exactamente 360, 3 veces, y luego la mitad de 360. Que son los 1200 y tantos días, creo que es, donde habla de las dos olivas. Sácame esa cuentita. ¿Quién tiene un celular? Si tú sacas la cuentita aquí en Apocalipsis 11, el 3 dice, daré a mis 2 testigos y ellos profetizarán 1260 días. Súmame. 360 por 3. Son 3 años, ¿verdad? 360. Sí. 360 por 3. 3 años. Ahora la mitad de 360, 150 la mitad de 300 y la mitad de 60 es 30. Entonces, ahora, 360 por 3 más. ¿Ya tiene el resultado? 1080. Ok, ahora más 180. ¿Cuánto es? 1260. Ahí está. Y Apocalipsis, búscalo. 11:3 dice, daré a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días.
Es decir, por 3 años y medio. ¿Por qué estoy diciendo esto? Hablando de lo de las lunas nuevas. Es el inicio de cada mes hebreo, que hace 360 días, que son los días del calendario lunar hebreo. Dice, o de sábado. Pero lo que quiero llegar es en Colosenses 2:17, dice, todo lo cual es la sombra de lo porvenir. ¿Qué era? Todo en el antiguo pacto. La sombra de lo porvenir. Sufrió el pueblo de Israel tribulación en Egipto, ¿sí o no? Amén. ¿Quién lo atribuló? El faraón. Eso es. El faraón, tipo de, Yahshua HaMashiach lo reprenda, de Satanás. Y Satanás es el que le dará el poder a la bestia, hermano. La primera bestia le dará el poder a la segunda. Sí, hermanos. Y aquel gobernante va, ¿verdad? El mundo no va a tener tribulación. Si son mundo, contra ellos viene la ira de Dios, las 7 copas. Cuando vaya sonando cada una de las trompetas, derramándose las 7 copas de la ira, y su pueblo va a ser guardado y librado. Pero el Señor dice que Él dará tribulación a quienes. Él le va a dar tribulación a los que nos atribulan. Dice en 2 Tesalonicenses capítulo 1. Dice el versículo 5, una demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. A ver, si hay quien atribula a la iglesia, pues lo dice la Biblia. Yo te estoy mostrando el texto. ¿Dónde? 2 Tesalonicenses 1:6. Y a vosotros que sois, ¿qué cosa? Atribulados, da reposo. En el libro de Hechos decía el apóstol que es menester que por muchas, ¿qué? Tribulaciones. A veces decimos que por muchas luchas y tribulaciones le ponemos, nos encanta ponerle a la Biblia. Pero ahí no dice, la mía no encuentro que diga por muchas luchas. Dice que por muchas tribulaciones. ¿Sí tienen ese versículo? 14:21. Así es, de los hechos de los verdaderos apóstoles de Jesucristo. Parece que no dice luchas, parece que nada más dice tribulaciones, ¿o no? Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas entremos. ¿Vamos a pasar tribulación o no? Amén. Pues ahí lo dice la Biblia. Hermana, pero no la grande, pues la chica, la que tú quieras, pero pasamos tribulación. Hermano, ¿acaso no crees que mi corazón se duele, hermano? Ahorita no estamos siendo tribulados de no poder reunirnos. Amén. O para ustedes están alegres. Yo estoy atribulado. Yo no voy a decir, hermano, pero lo que no, desesperado. Amén. Atribulados, hermano, no desmayamos, dijo Pablo. Angustiados, man, no desesperamos. A mí me da tristeza no tener aquí a la Martita, por Dios, no abrazarla, a Romané, no abrazar a hermana Bernardita, no podernos reunir. ¿Y cuándo va a acabar esto? Y por eso no me gusta que quiten la silla, porque es como reconocer que esto se acabó. No, aquí la vamos a tener, si al cabo nunca han estado llenos tampoco. Igual las hemos tenido en forma de templo, de casa de oración, porque es el lugar que el Señor nos ha preparado. Yo le decía al hermano Omar, yo cuando tenga mi propia casa, que yo creo que va a ser en el reino de los cielos. Porque como se ve el tiempo, mi hermano, yo quiero tener un salito, un oratorio, una salita de oración. Ya tú la tienes, gózate, no la desarmes, le decía yo en estos días, porque se atribula uno le hacen falta a los hermanos, no le hacen falta a los hermanos. Amén. Claro, hermano, es una tribulación, es un dolor no poder ser. ¿Quién lo está imponiendo? Un sistema global, porque no fue el gobierno de Chile, esto es mundial, nos dicen los gobernantes. En los alcaldes cuando hablan dicen, esto es mundial, esto es mundial. Hay un sistema mundial que está oprimiendo. Sí, porque en las cantinas igual, investiga, las abren y en estos días abrieron, creo que fue en México, y estaban permitiendo, dice, 50 personas dentro de los lugares de expiendo de licor. Pero en los lugares de oración, solo 25. En Israel, hasta en Israel, las sinagogas desiertas, pero en el expendio de licor dice hasta 50 personas. Estuve yo viendo las noticias. Fíjate, no se cierra ninguno de esos antros de pecado, a esos lugares de prostitución. Puedes buscar en internet para que vean, los tienen abiertos con regulaciones. Para que la gente esté en el pecado, ahí sí, ¿no? De masajes, dice, solo que tomamos las medidas necesarias, con su barbijo y tal y cual, pero el masajito para los hombres ahí, ¿verdad? Eso sí está abierto. Pero venir a alabar a Dios, pues hay tribulación. Amén. Hay una oposición. Que Dios nos dé entendimiento, hermano. ¿Sufrió el pueblo de Israel tribulación o no? Amén. Los latigueaban, los golpeaban, y eran o no eran el pueblo de Dios. Amén. Pues lo son, hermano. Pero llegó un momento que comenzaron las plagas. Tipo de la ira. Te dije que todo eso era ¿qué? Figura.
sombra, lo leímos con 2 versículos. Me dio calor. Hermano, vinieron las plagas. Ahora, ¿las plagas golpeaban al pueblo de Gosén, al pueblo de Israel? No, ahí no pasaba nada. Y venía oscuridad, pero en Gosén no. Y vino langostas, pero en Gosén no. Y vino moscas, pero en Gosén no. Y las aguas todas hacían sangre, pero en Gosén no. Bendito sea el Señor. Hasta que vino, hermano, ya la ira. Al final mató todo primogénito, hasta de las bestias, hasta de los animales. Pero murió alguno en la casa de los hebreos, hermanos. Porque estaba en el dintel y en los postes, gloria al Señor, la cruz de Cristo. Ahí estaba, hermano. Estaba, hermanos, en el dintel y en los postes, la sangre de un cordero. Ahora, sobre nosotros está la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, para guardarnos de todo mal. ¿Cuántos lo creen, hermano? Aunque el dragón salga a perseguir, hermanos, a la mujer, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a librar, Dios nos va a guardar hasta la consumación de todas las cosas. Bendito y alabado sea su santo nombre. Libro de los Salmos. Te platicaba, me esconderá en su tabernáculo. Yo quiero rapidito que veamos, ¿qué es el tabernáculo? Rapidito, ¿qué es el tabernáculo? Una morada. Claro, una morada, habitación, exacto. Muy bien, hermano Jeremías Omar. En el tabernáculo estaba el arca del pacto, el cofre donde estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que lo obedeció, una porción del maná escondido y la Torá. El altar de incienso, la menorá, los panes de la proposición. Ese es, como dijera, el antecedente de lo que luego fue el tabernáculo, el antecedente de lo que luego fue. Acá, Claro, el tabernáculo, y después ¿qué fue? Era lo mismo. sí, templo. Eso es un templo, el tabernáculo es un templo. Solo que se le llama tabernáculo porque era de cortinas. Era de cortinas, de pelo de cabra, de esto, del otro. Eso era el tabernáculo. Y después el siervo de Dios Salomón lo construyó ya de material, por deseo del siervo de Dios David. Amén. Amén. Entonces, muy bien, el Señor se nos esconderá en su tabernáculo. Amén. Amén. En su tabernáculo. O sea, en su templo. Y dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en ¿dónde? En la casa de Jehová, o sea, en su tabernáculo, o sea, en su templo, todos los días de mi vida para contemplar. ¿Verdad que esa es nuestra esperanza? Amén. Por toda la eternidad, contemplar la hermosura del Señor. Amén, hermanos. Amén. ¿Dónde es eso? En el reino de los cielos. Porque te voy a probar que en la Biblia nos dice que en el reino, allá en la gloria, el reino de los cielos, en el reino de Dios que es la iglesia, en la gloria dice, no vi templo. O sea, el tabernáculo. No vi templo. ¿Por qué? Dice, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo. Amén. Y el Cordero. ¡Qué bonito! ¿No te gozas? En la Santa Ciudad no hay templo. ¿Qué es el templo? Donde habita el Señor. Sí. Pues no hay. Porque Él mismo es el templo y estamos allá, estamos en su templo. Estamos en... Hermano, estás entendiendo. Y el Cordero, ¿por qué? Porque en el Cordero habita el Eterno. Qué bonito es entender. ¿Dónde está eso? Apocalipsis capítulo 21, versículos 22 y 23. Y no tenía la ciudad necesidad de luz, ni del sol, ni de luna, para que reflejar, porque la claridad de Dios la iluminó. Para allá vamos, para el templo de Dios, para la casa de Dios, para el tabernáculo de Dios, para la presencia de Dios. O sea, para donde está el mismísimo ¿qué? El mismísimo Dios. Si estás viendo entonces, hermano, si estás viéndolo, lo estás entendiendo, como el tabernáculo es el templo. Y por eso nos dice, nos esconderá en su pabellón. Por ejemplo, allá en Panamá, lo voy a explicar rapidito, allá en Panamá, en la escuela, hay salones o aulas, ¿verdad? ¿Cómo le llaman acá? Igualito, ¿verdad? Salones o aulas, salas, fíjate. Entonces, una sala es una sala, pero cuando ya hay una sala al lado de otra sala pegada y otra sala, en Panamá le decimos un pabellón. Acá, ¿cómo le dicen? Salas. Pero cuando están juntas y quieren referirte a todas, solamente salas en plural. Salas. Bueno, allá le decimos pabellón. Acá supe que, por ejemplo, al salón de operaciones le dicen pabellón, porque es una sala larga. Me dijo, ¿usted está listo para pabellón? Yo pensé que me iban a hospitalizar. Y me dice la doctora cubana, dice, tienes que quitarse toda la ropa. Y yo, ¿pero por qué? Porque va para pabellón. Y yo entendía que me iban a internar y digo, ¿por qué voy a estar allá en Bolivia? En cuero. Si voy a estar hospitalizado. Tiene que quitarse todo. Y yo, bueno, pero salga pues para quitar. Dice, ¡ay, qué vergonzoso! Y entonces ya le cerré, hermanos, y me quité todo, pero me quedé con el interior. Y me acosté y me dijo,
aquí no está la ropa interior, no trajo. Digo, sí, tiene que quitarse todo. Si va para pabellón, lo van a intervenir quirúrgicamente. Entonces entendí que es que pabellón, en Panamá le decimos quirófano, ¿verdad? O salón de operación. Bueno, lo que quiero decir, un pabellón, pues es un salón largo. Por eso incluso las banderas rectangulares se le dice pabellón. ¿Por qué estoy explicando todo eso? Porque el pabellón es lo mismo que el tabernáculo, o sea, el templo de Dios. Y él dice, me esconderá en su pabellón. Dice Salmos capítulo 27. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Gloria al Eterno. Que esté yo en la casa, gloria al Santo de Israel. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Cuántos tenemos esa esperanza? Vivir con Él. 27:4. Para contemplar la hermosura de Jehová. Dice, un día le veremos, Maximiliano, como Él es. Gracias al Señor Jesús. Dice, porque Él, léame el 5, Él me esconderá. O sea que hay un peligro. En 2 minutos se corta la transmisión, salimos y volvemos a entrar. Así será. Dice, amén. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Ocultaréme en lo reservado de su pabellón. Ahí está. Pondráme en alto sobre una roca. Yo no quisiera avanzar si no nos deleitamos con este pasaje. Porque este pasaje yo estoy probando que ahí está el arrebatamiento en el Antiguo Testamento. Dice, Él me esconderá. ¿Sí estás viéndolo? En su tabernáculo, ojo, en el día del mal. Analiza y piensa. ¿Tú sabes lo que era el tabernáculo, sí o no? ¿Y de verdad tú crees que cuando había tempestad en Israel todo el mundo podía agarrar y zamparse adentro del lugar santo? Eso no se podía hacer. Esto es una profecía. Cuando ya estaba el templo, ¿tú crees que porque había un temblor la gente podía agarrar y correr al templo y meterse adentro? No se refiere a eso. Esto es una profecía. Él me va a esconder en su tabernáculo. Viene un día malo. Se llama el día de la ira. El día de la venganza de Dios. Amén. Es el día del Señor. Y ese día el Señor nos va a guardar, nos va a sacar de ahí. Y nos va a llevar ¿a dónde? A su tabernáculo, que es lo mismo que su templo, que es lo mismo que su casa, que es lo mismo que su pabellón, que es lo mismo que la habitación de su morada, que es lo mismo que la santa ciudad, porque en ella no hay templo, sino que el templo es el mismo Dios y el Cordero. Bendito y alabado sea su nombre. Él me esconderá. Dice, vendré otra vez y os tomaré. Ahí está, me esconderá en su tabernáculo. ¿Y quién es el tabernáculo del Padre? Es Yahshua, es Cristo. En Él habita y dice, donde yo estoy, vosotros también estéis. En su tabernáculo, en el día del mal, ocultaráme en lo reservado de su pabellón. Pondráme en alto sobre una roca. ¿Quién es la roca? Ya está. Él es la casa de Dios, Él es el templo de Dios, y nosotros y Cristo, Él dijo, para que ellos sean uno, oh Padre. Tú en mí y yo en ellos, para que seamos consumadamente una cosa. Ya lo estás viendo, vamos a vivir con Jesús, vamos a vivir con Dios, porque Dios y Jesús son uno solo, y nosotros estaremos en Él y con Él, y seremos uno solo con Él. ¿Sí? Así lo dijo el Señor. Para que sean consumadamente una cosa. Oye, no te gozas. Amén. Es hermoso, es bonito. Ya se te fue la gripe, ¿verdad? Hermana Jackie,